Bendiciones, Dios les bendiga, qué bueno, sean bienvenidos al culto de las 10 de la mañana, nuestro primer culto de día domingo. Bueno, la primera parte estuvo en el discipulado, en la oración, y ahora nuestro primer culto en el cual recibiremos una palabra que va a ser de bendición para nuestras vidas. Saludamos a los que están en redes sociales, saludamos a todos los que quizás han venido por primera vez o los que se están preparando para venir al mediodía a las 12. El Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Antes de predicar quiero hacerles una invitación. Dile que está a tu lado, te tengo una invitación. Vamos a comenzar nuestro curso, nuevo curso, hecho por nosotros con los pastores directamente, no es sacado por ningún libro, de los estudios que he tenido en la Universidad Católica del Norte, más las predicaciones, un compendio de predicaciones entre lo que continuamente estamos predicando. Vamos a elevar un curso que se llama CGR, curso Capacitando Gente de Reino. Dile al que está a tu lado, Capacitando Gente de Reino. No te lo puedes perder, es para todos, pero dile al que está a tu lado, es con inscripción. Es importante porque le vamos a tomar peso a lo que se nos va a enseñar. Entonces, si no te decimos es con inscripción, tú vas a llegar y venir. No, si tú vienes y no estás inscrito, puedes venir, pero te vamos a trasladar a otro curso, porque es importante que los que están inscritos puedan venir y de esa forma nos responsabilizamos. Va a ser una sola vez a la semana. Diga conmigo, día martes, 6:45. Comienza el curso CGR, Capacitando a Gente de Reino. Si pasas este curso, estoy preparando otro curso que va a ser de teología, netamente teológico. Ahora van a ser los principios del reino y luego va a ser netamente teológico. Este curso se llama CGR, aquí ya lo tenemos. Se están corrigiendo gramáticas, no sé si lo alcanza a ver, ahí está un poquito también lo que va a suceder. Es algo impactante poder enseñar los principios del reino, porque hay personas que, bueno, yo le dije el otro día al pastor Mauricio, nosotros siempre como predicadores tenemos que estar volviendo a repasar los principios del reino. Entonces hay personas que dicen, yo no necesito este curso porque es muy básico para mí. Bueno, entonces para nosotros que predicamos tanto tiempo, ¿es básico volver a los principios del reino? No, son los pilares fundamentales para moverse como cristiano. Entonces es importante, salvación, arrepentimiento. Capítulo 1 del módulo, el primer módulo es salvación, el segundo es arrepentimiento, el tercero es conversión, el cuarto va a ser paterología, que es el estudio del Padre. Pater, Padre, logía, conocimiento del Padre. El quinto va a ser cristología, conocimiento de Cristo. Cristo, logos, conocimiento. El conocimiento de Cristo, su parte divina, su parte humana. Entonces es súper importante cómo se interconecta eso. Va a ser un curso un poquito más trabajado y complejo de lo que hemos hecho en algún momento. Hemos estado trabajando mucho por este curso, así que no te lo puedes perder. No lo tomes en vano. Es un curso normal. No, lo hemos trabajado tanto y Dios nos va a bendecir por esto. Si tú avanzas en este curso vas a tener un diploma y luego si te presentas con ese diploma vamos a poder pasar al siguiente módulo o al siguiente curso que va a ser netamente de teología. Así que Dios bendiga lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Necesitamos capacitarte. Si hay personas que llegan atrasadas al curso, vuelvo a decirlo, van a haber más pastores y van a haber más salas dispuestas con otros pastores que te van a volver a enseñar el curso desde el minuto 1. No sé si lo entiende. Entonces hay personas nuevas que van a ir llegando, no van a añadirse al primer curso, sino que a otro módulo donde van a haber otros pastores enseñando desde el principio. Cristología y neumatología, que es el estudio de neumas, es espíritu, logía es conocimiento del Espíritu Santo. Amén. Así que un fuerte aplauso por lo que Dios está haciendo. Los invitamos allá atrás en el hall, ya están las listas de inscripciones y también hay una lista digital ahí que le van a tomar las dos opciones para que usted se pueda inscribir. Y así de esa manera podamos tener mejor contacto en este curso. Vamos con la palabra del Señor. La palabra del día de hoy se titula Los tres grandes oficios de Jesús. Los tres grandes oficios de Jesús.
Esto va a salir en el curso en la parte de Cristología. Quiero que se motive, porque vamos a hacerlo solo los días martes, 6:45. Solo los días martes va a estar este curso. Los 3 grandes oficios de Jesús. Vamos a Hechos capítulo 3, verso 18 al 23. Hechos capítulo 3, verso 18 al 23. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de... Dile que está a tu lado: vienen tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. Verso 20: y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oraréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel que profeta será desarraigada del pueblo. Este es el primer verso. Como profeta, Jesús como profeta, oficios de Jesús. Vamos a tratar los oficios de Jesús. Vamos a Hebreos capítulo 7, verso 28. Hebreos capítulo 7, verso 28. Como sumo sacerdote, segundo oficio de Jesús. Primer oficio, profeta. Segundo, sacerdote. Hebreos 7, 28. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. El perfecto sacerdote es Jesucristo. Tercer oficio de Jesús como rey. Juan capítulo 18, verso 33 al 39. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? 34. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Verso 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los príncipes sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. 37. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. 38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Diga conmigo: como rey. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando estaba estudiando en el módulo de Cristología esto, en un viaje que tuve desde Santiago, acostumbro a viajar en avión, no me gusta viajar muchas horas, pero esta vez se dio que me tocó viajar en el bus. No me gusta mucho viajar en bus, pero viajé esas 5 horas, no dormí nada. Todos me decían: duerme. No dormí nada, solamente me dediqué a terminar el módulo. Y en medio de este módulo de Cristología empiezo a estudiar cómo la Cristología se enfoca principalmente, y uno de los principios en los que se enfoca el estudio de Cristología es en los oficios de Jesús. Jesús en la tierra, cuando caminó como Jesús, no como Cristo, porque cuando dice Jesús Cristo es Cristo resucitado. Cuando es Jesús es quien caminó como hombre 100% y como divinidad 100%. Esas dos naturalezas las vamos a enseñar en Cristología.
Y es importante enseñar los oficios de Jesús caminando por la tierra, que fueron el cumplimiento del antiguo pacto. Jesucristo lo que vino a hacer es cumplir todo lo que estaba en la ley. Él al principio dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. No he venido a quitarle ni un tilde, ni una coma, ni una gramática. Yo he venido a cumplirla. Ustedes parece que han entendido las comas mal, le dijo a los judíos, los puntos mal, la gramática mal. Yo lo que he venido a hacer es cumplir la ley. Y Jesús, como en estos tres oficios, lo que hizo es cumplir el Antiguo Testamento en totalidad, a cabalidad, y decirle a los judíos: este es el cumplimiento verdadero de lo que el Padre me ha mandado a cumplir. Entonces, cuando Él estuvo en la cruz, Él dijo: tetelestai. Diga conmigo: tetelestai. Él lo que dijo: he cumplido todo en base a la ley de Jehová. ¿Cuántos creen en eso? Entonces, estos tres oficios hacían el cumplimiento completo de la ley de Jehová. Jesús como profeta, Jesús como sacerdote, más bien como sumo sacerdote, y Jesús como rey. Diga conmigo: como rey. No se lo pierda. El día martes empieza, para que luego llegue a esto. Punto 1, profeta. Profeta es quien revela la voluntad de Dios. 2, sacerdote. El sacerdote es quien intercede ante Dios por la humanidad y ofrece sacrificio. Y punto 3, como rey, quien gobierna sobre la creación y sobre su pueblo. Estos oficios presentes en el Antiguo Testamento se cumplen de manera perfecta solo, diga conmigo: solo. No, más fuerte, diga conmigo: solo en la persona de Jesucristo. Y esto es relevante, porque Cristo es el único que cumplía con estas tres características u oficio. Es impresionante cómo vemos la perfección del cumplimiento del antiguo pacto para pasar a un nuevo pacto. Jesús cumplió toda la palabra del antiguo pacto, porque Él es la palabra y a la vez Él es el cumplimiento. Voy a inspirarte. Jesús es la palabra y a la vez Jesús es el cumplimiento. En pocas palabras, lo que tú y yo tenemos que entender, que el acto que se produjo en la cruz, eso venía desde antemano por todo lo que caminó por la tierra, porque había un propósito, y hay un propósito perfecto en la pasión, el caminar de Jesús por la tierra, en la muerte y en la resurrección. No hay sacrificio más perfecto que Jesús. Levanta tus manos y dile: hay un sacrificio perfecto, que es la palabra misma y el cumplimiento mismo de todo, y ese se llama Jesús. Aquí vamos a ir viendo que habían grandes profetas. Escuchamos de Elías, escuchamos de Eliseo. Grandes profetas, hacían grandes milagros. Habían grandes sumos sacerdotes, habían grandes reyes. Uno de los grandes reyes y los mejores reyes más queridos en todo Israel fue David, conforme al corazón de Dios. Pero ojo, dile al que está a tu lado: ojo. No, dile al que está a tu lado: ojo. David era un gran rey, pero no era sumo sacerdote, ni tampoco era profeta. Elías y Eliseo eran grandes profetas, pero no eran sacerdotes, ni tampoco eran reyes. Aquí se puso interesante la prédica. Algunos sumos sacerdotes eran encargados de entrar a interceder por el pueblo, pero solo eran sumos sacerdotes o sacerdotes, pero no eran ni reyes ni profetas. Ay, alguien se tiene que poner más violento con esta revelación. Dile que está a tu lado: afírmate a tu asiento, porque esta revelación te va a mover. El oficio de profeta. En el Antiguo Testamento los profetas eran los voceros de Dios, encargados de transmitir su mensaje al pueblo. Un día en teología, cuando estábamos estudiando, un profesor dijo: la palabra profeta en hebreo viene de ebullir. La palabra profeta viene de una olla a presión.
Cuando esa olla a presión lo único que quiere es explotar, que alguien le abra la tapa. Entonces por eso el pastor Mauricio toda la mañana te dice, no le pongas bozal. ¿Cuántas veces te mandó eso? Porque tú no le puedes poner bozal al pastor, no le puedes poner bozal al profeta. Y cuando está el bozal en el profeta, lo único que él quiere hacer es ebullir. Pero tiene que haber un pueblo dispuesto a escuchar la palabra profética. La palabra profeta viene de ebullición. Ese profeta estaba tan cargado del escuchar a Dios, que él lo único que hacía, y su función y su oficio era transmitir lo que Dios decía hacia el pueblo. Era un mediador, diga conmigo, un mediador entre Dios y el pueblo. Entonces era un mediador horizontal a vertical. ¿Cuántos dicen amén? Siempre se me olvida, horizontal, vertical, ¿cierto? Horizontal, vertical. Entonces es un mediador de vertical a horizontal, porque es de Dios al profeta y del profeta hacia el pueblo. Tengo que aprenderme eso, siempre se me olvida. Horizontal, vertical, horizonte. Sí, claro, ahí está. Vamos, seguimos. En el Antiguo Testamento los profetas eran los voceros de Dios encargados de transmitir su mensaje al pueblo. Jesús, como el profeta definitivo, revela la voluntad de Dios de manera perfecta y completo. Ningún profeta logró revelar de manera completa la palabra de Dios. Solamente el gran mediador que fue y es el profeta Jesús. Pero algunos lo confundieron como un simple profeta. Y no era un simple profeta, y aquí lo vamos a estudiar. Él es la palabra hecha carne. Él es el cumplimiento de la profecía y la revelación final de Dios. Samuel era un profeta, pero era solo un profeta mediador entre Dios y los hombres para decir algunos alcances de lo que Dios quería decir en la humanidad. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Samuel y Dios y Jesús? Que Samuel tenía una palabra profética para algún tiempo, para algún siglo. Porque los profetas, según los siglos, iban avanzando. Primero el profeta Samuel y después los profetas iban avanzando. Elías, luego un sucesor, Eliseos. Pero de Jesús no hay sucesor, porque Él es el profeta definitivo. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Porque Él es la palabra hecha carne. Él es el cumplimiento de la profecía y la revelación final de Dios. Levanta tus manos y dile: Él es el profeta perfecto. Volvemos a mencionarlo. No es como lo creen algunos testigos de Jehová o algunas religiones que dicen es un simple profeta. Volvemos a mencionarlo. No es solo un profeta cualquiera. Él es la palabra profética y a la vez es el cumplimiento profético y a la vez es la respuesta profética. No sé si hay alguien escuchando esto, pero Jesús no era cualquier profeta. Él era en sí la misma palabra profética. Él era en sí la misma respuesta profética. Jesús en sí es la profeta mayor. Si hay alguien que no profetiza por medio de Jesús, está profetizando mal, porque el profeta definitivo es Jesús. Jesús es el profeta definitivo. Es la palabra profética que caminó entre los hombres, se cumplió, se trató de englobar y encerrar en una Biblia. Pero no es todo eso. El cumplimiento perfecto no es la Biblia, es Jesús revelado en la Biblia. Alguien tiene que darle un fuerte aplauso. Pasamos al oficio de Jesús como sacerdote. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran intermediarios entre Dios y el pueblo.
ofreciendo sacrificio por los pecados. ¿Se acuerda que antiguamente estaba el atrio, el lugar santísimo, donde pasaba, muchas veces se nos ha predicado, el sumo sacerdote tenía que pasar al lugar donde estaba el arca del pacto? Y si tenía pecado, él andaba con unas campanitas, cosa que si él entraba con pecados, él era muerto fulminante ahí en la presencia de Dios, y era sacado con esas campanitas, porque no había un acceso directo hacia la presencia. Tenía que haber un sumo sacerdote para poder acceder a la presencia de Dios, y en esa presencia orar por todo el pueblo y cubrir a todo el pueblo. Jesús, como sumo sacerdote, ofrece el sacrificio perfecto de sí mismo. ¿Cuál es la diferencia de un sumo sacerdote con Jesús? Que el sumo sacerdote en la antigüedad, en el antiguo pacto, él tenía que ofrecer ofrendas de sacrificio, mas Jesús no ofreció ninguna ofrenda, sino que se ofreció a sí mismo. ¿Para qué? Para reconciliación a la humanidad con Dios. Su intercesión ante el Padre asegura la salvación de aquellos que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él? Entonces, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía un papel crucial en el culto del templo y era responsable de las ofrendas y de los sacrificios. En el cristianismo, Jesús es considerado el sumo sacerdote definitivo, ofreciendo un sacrificio perfecto por la humanidad. No hay otro sumo sacerdote sino el sumo sacerdote definitivo, que es Jesús. En pocas palabras, quiero alentarte y quiero revelarte esto: si escuchas por ahí que hay un sumo pontífice, eso es falso. Le voy a decir a los de acá, a ver, de lo mejor los de acá eran de la Iglesia Universal. Si escuchas por ahí que hay un sumo pontífice, eso es falso. Porque lo único que somos nosotros como pastores, podemos ser profetas, podemos ser apóstoles, somos intermediarios, pero esos intermediarios somos solo instrumentos, porque el verdadero intermediario entre el pueblo y la presencia de Dios es el sumo sacerdote, Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Nadie, porque Él es el verdadero sumo pontífice. Él es el verdadero puente entre la humanidad y Dios. Por eso, cuando Jacob estaba en la piedra, él tuvo un sueño, y el sueño logró él mirar una escalera que estaba la punta en la tierra y la punta en el cielo. Esa escalera no era nada más ni nada menos que el sumo sacerdote, revelado a Jacob en esos tiempos cuando todavía no venía Jesús. Estaba siendo revelado en esa escalera. Le estaba diciendo: esa escalera no es una escalera, Jacob. Esa escalera es que has tenido un encuentro con el Hijo que va a venir y va a liberar a toda la creación, porque Él va a ser la única escalera, va a ser el único pasadizo entre la humanidad y la presencia del Padre. Entonces hay personas, y a veces como adoradores hemos cometido el error de tratar de ser mediadores o puentes hacia que la gente entre a la presencia de Dios. Déjame decirte que puedo tener mucha experiencia en la adoración, pero jamás voy a ser un puente hacia que tú entres a la presencia de Dios. Solamente un instrumento. ¿Cuál es la diferencia? Que el instrumento, si no lo tocan, no suena. Alguien tiene que tocar el instrumento. Y el sumo pontífice, el sumo sacerdote, es el que toca nuestras vidas con su presencia para que tú puedas acceder a la presencia. En pocas palabras, si tú dices: este adorador es el único que me lleva a la presencia de Dios, estás blasfemando, estás diciendo una falsedad. Porque el único que es capaz de llevarte a la presencia de Dios es Jesucristo. Entonces nosotros lo que hacemos es preparar una atmósfera
para que tú te conectes con el Espíritu Santo y eso pueda ser el intermediario entre la conexión con Jesucristo. Cuando topas la presencia de Jesucristo, Él te hace el puente directo hacia el Padre y tú tienes comunicación con el Padre. Dile al que está a tu lado: hay que respetar jerarquía. Nosotros no somos el puente hacia que tú entres a la presencia. Somos creadores de atmósfera. Cuando cantamos, creamos una atmósfera para que tú te topes, tu espíritu se tope con el Espíritu Santo y eso te permita toparte con la presencia de Jesús y que Jesús sea el puente hacia que el Padre se te vaya revelando hacia tu vida. En pocas palabras, Jesús es el único paso hacia el Padre. No hay otro sumo sacerdote que haga el cumplimiento perfecto tal cual como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El oficio del rey. En el Antiguo Testamento, los reyes gobernaban sobre Israel, representando el reinado de Dios. Jesús como rey gobierna sobre toda la creación y sobre su iglesia con poder y autoridad divina. Su reinado es eterno y se manifiesta en la redención y la transformación de sus seguidores. El rey trae la redención. El rey trae un orden. El rey trae un gobierno. Y en el Antiguo Testamento tú tienes que saber esto. El pueblo estaba aburrido de los jueces. El pueblo estaba aburrido de no tener a alguien que mirar. Y el pueblo pidió a Samuel: Samuel, danos un rey. Samuel, como profeta, intermediario, mediador entre la voz de Dios hacia el pueblo, les dijo: por favor, ¿qué me están pidiendo? Si ustedes ya tienen un rey. Y entonces Dios le dijo a Samuel: no están rechazándote a ti, me están rechazando a mí. Entonces dale un rey. Dale un rey. Pueden ser los mejores reyes, pero todos van a fallar. Saúl falló, David falló, Salomón falló, Roboam falló. División en el pueblo de Israel por causa de los reyes humanos. Porque los reyes humanos solamente tienen capacidad sectorial. Por sectores yo tengo la capacidad de reinar, porque hasta ahí llega mi límite mental y mi límite de capacidad logística. Puedo tener cientos de miles de hombres, pero jamás voy a poder hacer la función de rey como la hace Jesucristo. Porque Él no tiene una función o un oficio de ser un rey sectorial, ni tampoco de comunidad, ni tampoco de solo una iglesia. Él está reinando en Benavente 1141. Él está reinando en Vespucio Norte Cerrillo. Él está reinando en Miami. Él está reinando en Dallas. Él está reinando en todas partes del mundo ahora mismo. ¿Por qué? Porque Él no tiene una capacidad sectorial. Él tiene una capacidad de reinar global. Por eso es el único rey definitivo. Y que David fue uno de los mejores reyes. Salomón tuvo uno de los mejores templos, pero nadie pudo ser el rey igualado al oficio de Jesucristo como rey aquí en la tierra. Nadie. Dale un fuerte aplauso. Como mediador entre Dios y el pueblo, Jesucristo cumple y unifica estos tres oficios que están presentes, pero son distintos en el Antiguo Testamento. Jesús se presenta como sacerdote enviado por el Padre para reconciliar la relación entre Dios y la humanidad. Como sacerdote se presenta para hacer una reconciliación. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote en esa época se encargaba, cuando había un velo, cuando había que traspasar un velo, él era el único una vez al año que iba y reconciliaba a Dios con el pueblo. Nadie podía subir a orar a Dios sino Moisés. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué no subía al monte Josué? No se podía.
había solo un intermediario. Y en medio de eso había una limitación en quién podía entrar a la presencia y quién no. Entonces, lo que hacía el sumo sacerdote era reconciliar a la relación entre Dios y el pueblo. Lo que hizo Jesús es que con su misma muerte, sacrificio y su vida continua nos reconcilió con Dios ahora y para siempre. Ya lo va a entender. Como rey de la creación, los reyes de Israel fueron encargados de llevar a cabo el gobierno de Dios en la tierra. Pero ahora Jesús reina como rey sobre toda la creación y ejerce un reinado perfecto. Los reyes cumplían con su propósito, reinar sobre algunos territorios, ya lo habíamos dicho, pero Jesús vino a reinar sobre toda la humanidad. Como hijo de Dios, la eterna persona del Hijo de Dios. Escucha, si tu hijo te pregunta, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó al Hijo de Dios? Tú tienes que contestar esto: la eterna persona del Hijo de Dios, no creado. Jesús no es creado, increado, si no tiene límites. Jesús no creado, infinito, compartiendo equitativamente la esencia de su deidad con el Padre y el Espíritu Santo. Por medio de un milagro inexplicable, abrazó. Jesús no existió cuando pisó la tierra. No, Él lo que hizo es abrazó la humanidad en su persona. Vengo como divinidad y abrazo la humanidad para poder llegar y estar más cerca. Me sientan más cerca, porque todos querían alabar estatuas. Todos querían adorar a alguien presente. Y lo que hizo Dios: voy a derramar a Jehová Shama. Voy a hacerme presente en la humanidad para que ellos nunca se olviden que yo voy a estar presente de aquí hasta la eternidad. En consecuencia, tengo que decirle esto: lo eterno existió simultáneamente con lo temporal. Escucha para que no te pierdas. Lo no creado existió con lo creado. Lo infinito abrazó lo finito. Lo inmutable creció y comenzó a crecer en Lucas capítulo 2 verso 52 en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y para con los hombres. En pocas palabras, 100% Dios, 100% hombre, para abrazar a la humanidad, para decir: yo crezco en sabiduría con los hombres, pero para con Dios también. Entonces es importante saber que en esa estatura de favor, de gracia, solo la iba a poder alcanzar una sola persona, y es Jesús. Si hay alguien de nosotros como pastores que te diga que no se equivoca o que es perfecto, está blasfemando la persona de Jesús, porque Jesús es la única persona perfecta. Nosotros cometemos errores, nosotros podemos cometer errores escriturales, errores teológicos, errores de hermenéutica, errores de escritura, errores de estudio, podemos cometerlo, pero la persona de Jesús jamás cometió un error. Dice que fue llevado a la cruz como llevado un cordero al matadero. Dice que no puso resistencia, fue llevado, aún así este cordero no teniendo ninguna mancha. Y esto es lo difícil de comprender para el judío, porque el judío esperaba un rey que viniera a hacer justicia sobre las áreas políticas, porque parece que ahora en este tiempo nos importa más la política que el reino de Dios. Y no está mal, debemos estudiar, porque eso es lo que nos permite crecer en la economía, crecer en lo que nosotros estudiamos, el mercado nos permite, pero entender que Jesús no vino como un político más a poder reestructurar el orden. Eso es lo que esperaba el judaísmo, y por eso todavía sigue esperando al Mesías. Pero lo que vino a hacer Él, ningún rey lo había hecho.
Se vino a comunicar con la humanidad como profeta, intermediario entre Dios y los hombres, como sumo sacerdote, reconciliando al pobre, al necesitado, al que no tenía nada. Cuando digo pobre, no solamente hablo de la pobreza material. La pobreza en la teología significa el pobre de espíritu, el pobre necesitado de una carencia paternal, el pobre necesitado de una carencia maternal, el pobre necesitado de una dignidad, porque la mujer era indigna y el único que pudo traer a la mujer a la dignidad fue Jesús, la persona de Jesús. La mujer era tratada como cualquier cosa y la persona de Jesús se acercó a la mujer, se acercó a la samaritana, se acercó a los indignos. Esos eran envueltos en la pobreza, eran los alejados de la sociedad, eran los enfermos, los alejados de la sociedad. Y en medio de esa pobreza es cuando Jesús se manifiesta como profeta, como sumo sacerdote y como rey. Hay personas aquí que solo tienen como profeta a Jesús y por eso es que no viven reino de Dios. En pocas palabras, lo único que esperas de Jesús es que te dé una palabra de parte de Dios directa y que te diga lo que tienes que hacer. Pero eso es el profeta. Lo que no esperamos es que aparezca el sumo sacerdote y nos diga lo que hemos cometido de errores por medio del Espíritu Santo. Quiero que tome atención a esto, porque el sacerdote era el que tenía que estar limpio, sin mancha. Pero la función de sacerdote de Jesús la hace con el intermediario que se llama Espíritu Santo. Y Espíritu Santo tiene una función de convencerte de pecado. Como sumo sacerdote, Él usa al Espíritu Santo para que te convenza de pecado y para que tú entres limpiamente y yo entre limpiamente a la presencia de Dios. En pocas palabras, si Dios me pide que me limpie, si Dios me pide que cambie mi vida, eso no lo quiero hacer. Entonces en mi casa tengo a Jesús solamente como profeta. Ay, no lo quiero como sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote es el único capaz de que tú y yo entremos a la presencia de Dios. Y es el que te dice a través de la palabra: conviértete, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Por favor, cambien su manera de pensar. Y hay personas que dicen: yo quiero un milagro, yo quiero una señal. Claro, eso lo hace el profeta, eso lo hace el profeta. Pero el sumo sacerdote lo que hizo, escucha esto, a ver, en función a la palabra de Dios, la mujer ramera llegó a Jesús, a los pies de Jesús, apiedrada por los sacerdotes, apiedrada por los escribas, apiedrada por los que conocían la ley, querían apiedrarla. Jesús la tomó y le dijo: hey, que lance la primera piedra el que esté libre de, como rey. La protegió, le dio protección. Como sumo sacerdote, la reconcilió con Dios y como profeta. Pero aquí hay una función en la cual Él le dice: vete y no peques más. Todos queremos la función profética, que nos diga: eres sano ahora. Y tu casa parece que tiene más la profecía de Jesús que el reinado y lo sumo sacerdote que es Jesús. Y la profecía te dice: vete, sé sano. Dios te está hablando, Dios te va a dar algo nuevo. Y la iglesia grita: ¡wow! ¡Aleluya! Pastor, eso es mío. Pero cuando la palabra te dice: cambia, no, yo no lo quiero como sumo sacerdote. Ay. No, yo no quiero a Jesús en esa función. Entonces no puede haber reino en la casa. No puedes haber experiencia de reino en la casa. Entonces Jesús le dijo: vete. Ya has recibido tu milagro, ya me he comportado como profeta, te he protegido, pero ahora como sumo sacerdote te digo: responsabilízate. Vete y no peques más. Vete, sigue tu camino, pero que no te vuelva a esto. Y de la única manera que no te va a volver es que tu vida sea transformada. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Pero cuando nos dicen metanoia, nosotros nos aburrimos de la transformación, porque queremos a Jesús como profeta solamente, no como rey y no como sumo sacerdote. Dile al que está a tu lado: Jesús
cumple sus oficios perfectos. Y si tú quieres reino en tu casa, respeta los oficios de Jesucristo, que te viene a consolar, que te viene a redimir, que te viene a reconciliar con el Padre. Y de la única forma es que nosotros podamos adorarlo como Él se lo merece y reconocer su poderoso nombre. Él no es cualquier profeta, Él no es cualquier rey, Él no es cualquier sumo sacerdote. Es quien está encargado de poder decirle al Espíritu Santo: necesitamos combinar la fuerza para que podamos reconciliar a la humanidad con Dios, para que cuando Dios esté listo, yo esté listo para decirme: ve a la segunda venida, la iglesia pueda estar preparada. Dile al que está a tu lado: prepárate, porque Dios va a traer en cualquier momento la segunda venida y vas a tener que estar preparado. Levanta tus manos y dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces vemos en la palabra esta unción profética por medio de Moisés. Aunque no se le llamó en algún momento profeta, Moisés fue un profeta, porque Moisés fue encargado de transmitir al pueblo lo que Dios como mediador le estaba entregando. Es importante. Y en Éxodo 4, 11 al 12 dice: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Entonces es importante que cuando nosotros, aquí póngame una atención solamente 2 minutos, cuando nosotros queremos estar involucrados en el poderío del oficio de Jesús, lo que vamos a provocar que cuando hablemos con nuestra boca no van a salir solamente nuestras palabras, sino que Él te dice: hey iglesia, si tú me respetas como profeta, yo estaré contigo, yo hablaré por ti y te enseñaré lo que debes decir. Entonces hay personas que dicen: ¿cómo se me sueltan tan rápido los contratos? Porque te metiste con la presencia. Y la presencia lo que hizo es que el mismo profeta, que es Jesús, en palabra profética puso sus palabras en tu boca para que Él te enseñe a hablar. Como cuando dice el pastor Mauricio: yo no estudié, yo no hice esto, yo no hice esto otro. ¿Quién me enseñó a hablar? Pero también la humanidad tiene que estar dispuesta a conocer, a estudiar, para poder avanzar y que Jesús pueda hablar por medio de ti. Hay un nivel en el cual Jesús puede hablar por medio de ti con poco conocimiento, pero hay otro nivel en el cual Dios va a hablar a través de ti con más conocimiento. Y hay otro nivel que Dios va a hablar a través de ti con inteligencia. Y hay otro nivel que Dios va a hablar a través de ti cuando uses tu sabiduría. Y la sabiduría es parte de la sabiduría, es temor a Jehová. Y como yo temo a Jehová, que de mis palabras no salen cualquier palabra, que de mis palabras no salen cualquier grosería, que de mis palabras sale solo la voz de Jesús, sale solo la palabra y el rema de Jesús. Yo declaro que tus palabras van a cambiar cuando tú respetes los oficios de Jesucristo. El rol profético como resultado de una unción de Dios es visto en el ungimiento de Elías y Eliseo. El trabajo profético tenía repentinas e intensas, diga conmigo, repentinas e intensas manifestaciones del Espíritu Santo en los profetas. Ellos proclamaban la palabra y en consecuencia venía a través de una palabra profética un juicio, un consuelo, una interpretación o una anticipación de eventos futuros. Podía haber en esa combinación cualquiera de esas. En pocas palabras, el profeta iba y emitía un juicio, como lo hizo el profeta Natán con David. Emitía un juicio. El profeta iba y emitía una consolación. El profeta iba y emitía una interpretación. El profeta iba y anticipaba eventos futuros. Pero Jesús no era cualquier profeta.
¿Me ayudan? Jesús, cuando emitía palabra, de él salía juicio, justicia de Dios, consolación a la vez. Ay, alguien tiene que estar aquí. A la vez salía interpretación y a la vez salía anticipación de eventos futuros. Por eso gente decía: ¿cómo predica tan sencillo y a la vez tan profundo? ¿Cómo en una parábola es capaz de darme un juicio? Es capaz de darme la justicia de Dios. Es capaz de envolverme una interpretación. Es capaz de darme consuelo. Porque no hay profeta como Jesús. Es el profeta definitivo. Por eso cuando te dice la profeta mayor te está hablando, es porque Jesús te está hablando. Los escribas se rompían la cabeza. ¿Cómo alguien puede hablar de esta manera a los 12 años? ¿Cómo alguien puede hablar de esta forma a los 12 años? ¿Cómo alguien gramaticalmente en sus estudios puede tener todo englobado en sus palabras? Eso solo lo podía hacer Jesús. Eso solo lo puede hacer Jesús. Diga conmigo: eso solo lo puede hacer Jesús. Entonces, algo que siempre me ha enseñado mi pastor Israel, cuando he hablado con él, me dijo: amén, voy terminando, me están apurando en el tiempo ya. Me dijo: un nivel es que un profeta venga y te hable. Otro nivel es que tú escuches la voz directamente del profeta. ¿Y quién es el verdadero profeta? El único mediador. Por eso dice: Elías profetizaba y habían evidencias. Diga conmigo: evidencias del poder del Espíritu Santo. Pero Jesús profetizaba. Jesús profetizaba. No eran evidencias, era el mismo poder del Espíritu Santo. Elías tenía la capacidad de poder hablar y expresar un poco del poder del Espíritu Santo. Jesús era la misma persona de Dios, la misma persona de Jesús, envuelta por el Espíritu Santo completamente. En pocas palabras, el único mediador del poder completo de Jesús, del Espíritu Santo, es Jesús. No sé si hay alguien que está en este lugar escuchando esta palabra. Un profeta tiene la capacidad de profetizarte sectorial. Un profeta tiene la capacidad de profetizarte lo que está viviendo ahora. Pero Jesús es el único capaz de profetizarle al globo, porque Él es el único mediador del poder completo del Espíritu Santo. Y si tú no vienes al curso de CGR capacitando gente de reino, no vas a entender la interconexión de Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo. Son la misma persona. Pastores, ustedes me están hablando de distintos dioses. No son distintos dioses, son la misma persona en una función. Entonces es importante conocer de los principios del reino, porque eso te va a permitir activar el reino de Dios en tu casa. Si tú respetas en tu casa a Jesús como profeta, si lo respetas como sumo sacerdote y si lo respetas como rey de tu casa, te tengo una noticia: tu casa va a comenzar a vivir el reino de Dios. Tu casa va a comenzar a vivir el reino de Dios. Tu casa va a comenzar a vivir tiempos de reino de Dios. Pastor, yo no quiero que sea mi sumo sacerdote porque me incomoda cuando él me habla y quiere tratar de limpiarme, quiere tratar de cambiarme. Entonces el reino de Dios no va a venir. Pero cuando tú le dices: cámbiame, transfórmame, háblame, le dice: háblame, transfórmame, reconcíliame, haz un gobierno en mi casa. Tú cumpliste con los 3 oficios y le dice: sé mi profeta, sé mi sumo sacerdote y sé el rey de mi vida. Tu casa va a cambiar, tus hijos van a ser transformados. No hay otro que pudo cumplir
cumplir con ese rol. No hay otro. Elías fue un gran profeta, Eliseo fue un gran profeta, pero no eran sumo sacerdote, ni tampoco eran rey. David era un gran rey, Salomón era un gran rey, pero no eran sumo sacerdote ni profeta. Entonces Dios dijo: necesito enviar al que está preparado para desatar los 7 sellos, al que está preparado para conectar a la tierra con el cielo, y ese es el único capaz. Jesús, 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 el que viene a traer redención, el que viene a traer reconciliación y el que viene a traer transformación hacia su pueblo. Jesús, Jesús, Jesús. No hay otro. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Levanta tus manos hacia el cielo y adóralo. Isaías 42. Mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. Este ungido por el Espíritu es un sacerdote. Redimirá, profeta. Revelará, rey. Cuando Jesús murió en la cruz, es necesario que yo me vaya para que sea derramado el Espíritu sobre usted, para que venga otro como yo, que es el Consolador. Lo que hizo en su muerte, Él estrujó su esencia para que el Espíritu Santo, en su misma esencia de Cristo, porque son la misma esencia, son la misma sustancia, se derramara sobre la humanidad para poder traer unción. Diga conmigo: la unción viene por medio del Espíritu Santo. Y allí lo que hizo en su muerte, se comportó como sacerdote. Había gente que decía: pero ¿por qué lo están matando? No lo estaban matando, simplemente era el cumplimiento de la promesa. Y resulta que los sumos sacerdotes le dijeron a Pilato: queremos que él muera. Diga conmigo: el único que ha hecho y que es capaz de hacer el cumplimiento del pacto completo. Y aquí termino. ¿Cuál es el pacto completo? ¿Me ayudan, cierto? Llegaba la Pascua. ¿Qué tenían que presentar? Un cordero limpio y sin mancha. ¿Quién tenía que presentarlo? Un sumo sacerdote. ¿Quién era Caifás? Un sumo sacerdote. ¿Quién eran los que lo presentaron? Un sumo sacerdote. No era una muerte cualquiera. Era el cumplimiento. Era el cumplimiento. Es el cumplimiento. Estaba todo escrito. Los sumos sacerdotes lo iban a entregar como cordero llevado al matadero. Pero este cordero no tenía ninguna mancha. Este cordero no tenía ninguna arruga. Este cordero iba a estrujar en la manifestación en la iglesia del Espíritu Santo como sumo sacerdote. Iba a redimir como profeta. Y iba a revelar como rey a la humanidad de que ustedes no están esperando la libertad ahora. Ustedes ya son libres. Ustedes no esperen la sanidad. Ustedes ya son sanos. Si alguien me dice en esta hora: pastor, estoy esperando mi sanidad, entonces no crees en los oficios de Jesús. Diga conmigo: pastor, yo soy sano ya. ¿Por qué? Porque Él dijo tetelestai. Porque dijo: ya está el cumplimiento completo. ¿Quedó un tilde en el Antiguo Testamento que respetar? No. ¿Quedó alguna coma? No. ¿Quedó alguna gramática? No. Yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Y cuando Él fue crucificado en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre. Él lo que hizo: ya cumplí con ser sumo sacerdote, ya cumplí con ser profeta. Y ahora le revelaré a todas las naciones que no necesitan otro rey, que no necesitan otro sumo sacerdote, que no necesitan otro profeta. El profeta
profeta humano te puede profetizar y puede cambiar algo de tu vida, pero el profeta Jesús va a cambiar tu vida completa. Es el único que te va a hacer sentir pleno. Levanta tus manos y adora a Jesús, adora al Espíritu Santo de Dios y dile: aquí estás tú, tú eres el cumplimiento perfecto, tú eres la medida perfecta, no hay otro como tú. Alguien puede gritar y anunciar su poderoso nombre. Levanta tus manos, te adoramos. Espíritu, Espíritu,